Estados Unidos le prohíbe a Colombia utilizar 22 helicópteros Black Hawk. Según la oposición rancia de este país, esto se debe por las presiones que han habido últimamente por los migrantes colombianos. Pero antes de creerle a la oposición les voy a mostrar que eso es falso. No son por las tensiones entre Colombia y Estados Unidos actuales. Pero además de eso vamos a ver otro pataleo de niño del señor Galán, el racionamiento de agua que va a tener Bogotá ahora y que se canceló la reunión de la CELAC, así que pues quédense. Bueno, muchos uribestas y mucha gente de la oposición se va a pegar ahorita a esto, de que por orden de Estados Unidos la policía antinarcóticos, punto fundamental, de Colombia dejará de operar 22 helicópteros Black Hawk. Según se conoció, en la noche del lunes 27 de enero la embajada estadounidense informó que el contrato de mantenimiento de esas aeronaves quedó paralizado y no podrán volar en territorio nacional por un tiempo indefinido. Obviamente la oposición va a decir que esto es por culpa de las tensiones que hay actualmente por lo de los migrantes y que Petro ahora es el responsable de esto y que nos están castigando. Y ahora, como nosotros sí leemos y no la oposición, pues recuérdeles esto. Esto ya hace parte de las medidas de Estados Unidos para reestructurar la entrega de ayudas internacionales, que incluye la circular en la que se informó de la suspensión de fondos por un plazo de 90 días. Obviamente pues meten lo de los migrantes ahí en ese artículo para hacer bulto y que se espera que se mejoren las relaciones y que esperan que por favor el gobierno colombiano colabore con otros países también de la región, o sea que se arrodillen. Entonces, como se los estaba diciendo, esto no viene tras esta coyuntura que se está viendo con Estados Unidos por los migrantes, esto viene de atrás. De hecho, aquí les dejo subrayado este artículo que es del 24 de enero, antes de lo que pasó con los migrantes, y donde el titular nos habla de que Estados Unidos congela toda la ayuda a Colombia en medio de revisión de políticas exteriores. Obviamente se excluyeron ciertos países. De hecho, yo ya había hablado de este artículo en un anterior video. Pueden ir a buscarlo y verlo en esas fechas del 24 de enero. Esto está así porque básicamente, y para verlo de una forma sencilla, en el plan de austeridad del gobierno de Donald Trump, en donde no quiere gastar tantos recursos en otros países, sino que esa plata pues se quede para ellos, que en eso hasta tiene razón este señor, aunque ustedes no lo crean. Estados Unidos gasta e invierte mucha plata ayudando a otras personas, a otros países, lo cual ha generado un dependismo hacia este. Aquí ustedes pueden ver el número de países que han sido metidos en estas asistencias, y obviamente pues estas nuevas políticas son bajo el interés de Estados Unidos, no de otras personas. A ellos no les interesa a otros países, solo ellos. El hecho es que se tienen que esperar 90 días para que decidan si siguen dando los fondos o no. De ahí el hecho de que no puedan utilizar esos helicópteros. Vamos a esperar estos 90 días a ver qué pasa. Aún así, el gobierno de Donald Trump está entrando con una política agresiva y de hecho hasta amenazante para que se cumplan sus solicitudes. Y esto lo digo por la siguiente noticia que vamos a ver y que por cierto ha pasado desapercibida. Resulta que entre sus políticas agresivas y de chantaje, Estados Unidos le dijo a Colombia que si llegase a comprar aviones Gripen, ellos iban a vetar componentes en ese país para que no los pudieran arreglar. Y ustedes pueden verlo, y ahí les subrayé la fecha de ese artículo, que es el 16 de enero del presente año, en donde Estados Unidos le dice que si ellos llegan a comprar los SAP Gripen y no los de ellos, pues les suspenden los componentes. ¿Y qué van a hacer? Y definitivamente esto es aberrante, porque esas son las políticas que está implementando el actual gobierno Trump bajo amenazas y chantajes. Ahí les dejo el resto del contenido para que lo lean y sobre todo para que se den cuenta que en esto siempre está metido esta rata del Marcos Rubio. El latino no tiene nada, porque es que en serio se está yendo en contra de toda esta región. Entonces, para que se vayan dando cuenta que uno, no tiene nada que ver esto de los helicópteros con las actuales tensiones entre Petro y Trump. Eso es algo que ya venía desde hace tiempo por la austeridad que está buscando Estados Unidos actualmente, pero también pues que le sigan comprando bajo amenazas. La otra noticia tiene que ver con eso, que hay recortes al presupuesto para las obras clave en Bogotá tras el hundimiento de la ley de financiamiento.
esto afectaría al metro, al Regiotram y a la calle 13. Aquí ustedes pueden leer cuánto faltaría, que es esto, y dos, pues los montos en los que eso se gastaría. Obviamente Galán salió a berrear y a decir que rechazaba esto porque es que el gobierno de Gustavo Petro no le quiere dejar hacer nada. Nuestro petardín hizo un video en que dijo que nada los iba a detener, pero cuando revisamos ese recorte de presupuesto, como ahora se les metió esa palabra, resulta que estamos hablando del decreto 069-2025, del cual hablé en mi video pasado, vaya y véalo. Y este mismo documento habla no de recortes a los presupuestos, sino de aplazamientos de estos, o sea, que no se va a dar en las fechas, sino que se va a correr las fechas de pago para que no se roben esa plata. Y entonces, como siempre, esta oposición y sobre todo este mediocre de Galán resultan dándose un tiro en el pie cuando se ponen a pelear con cosas como estas que uno puede buscar, que uno se da cuenta que no son recortes sino son aplazamientos. La plata está ahí, pero como siempre digo, esto es lo que nos tocó y esto es lo que hay que aguantarnos. Y vuelvo y lo repito, ¿qué pasó con ese endeudamiento de los 13 billones de pesos que le aprobó el consejo a este petardo para no meterle plata ahí al metro, al Regiotram y a esa avenida Boyacá? ¿Qué está haciendo con esa plata? Porque a otras cosas sí le recortó. ¿Qué está pasando con eso? Obviamente Petro salió y dijo que están llorando porque no hay plata para el metro, para el túnel del Toyo, para muchas cosas, por haber hundido la ley de financiamiento, que ustedes pueden ver varios de mis videos donde hablo de ella y donde estas personas decían cuidar el bolsillo de los colombianos, pero en realidad lo único que hacían era no aceptar esto, que sabían que iban a traer consecuencias en este 2025. Y pues créanme, esta palabra recorte va a ser muy usada de aquí en adelante por la oposición, pero cuando vean ese decreto 0069-2025 se van a dar cuenta que son aplazamientos, no recortes. Pero pues ahí está la mentira de la derecha. Entonces, mi gente, ahí tienen muy fácil de desmentir esa vaina y pues ellos mismos son los que se exponen como los mediocres que son, y que como lo venía diciendo desde este primer video de 2025, ese iba a ser el caballito de batalla de la oposición: atacar al gobierno con esos recortes de que no hay presupuesto, siendo que fueron ellos los que negaron esas cuestiones. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir. Eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Seguimos con el mediocre del Galán y su gestión con esta noticia. Colombianos ahora sí sentirán el precio real de la Bogotá, la más perjudicada por los cambios del gobierno en la factura. Ahí ese titular tendencioso debería poner por cambios de la alcaldía, porque vuelvo y lo repito y ustedes dirán que soy cansón, pero los 13 billones que aprobaron de endeudamiento, ni un solo peso es destinado para cubrir la emergencia del agua. Ninguno, ni tampoco protección de los humedales. Pero eso sí, es mejor poner el gobierno en vez de poner la alcaldía, porque ya sabemos cómo funciona esto. ¿Qué pasa? Pues como este inútil del Galán no ha hecho nada ahorita, si no es que es a finales de febrero, se van a optar por medidas más estrictas para que no se desperdicie agua. Pero para que no se note la mediocridad de la alcaldía, engloban a Colombia y a la vez hablan de ciertas ciudades que también tendrán que adoptar medidas. Y ténganlo en cuenta, estos son los topes que van a hacer ahora para cubrir esa emergencia, pero como siempre la única ciudad que resulta nombrando es Bogotá. De resto dicen que otras ciudades y municipios en ciertos predios ubicados o alturas tendrán que recurrir a otras vainas. ¿Cuáles? No se sabe. Y ya siguen hablando de Bogotá y Bogotá, pero pues bueno, fingamos sorpresa y digamos que es Colombia. Se les dijo, un delfín de estos no servía para este cargo. Una persona de estas es un mediocre completo. Subió bajo el pretexto de que no tiró hacia aquí ni tampoco hacia allá, pero eso era una mentira. Es que nada más las alianzas que tenía en su campaña y cuando ya fue electo con los partidos que hizo coalición para gobernar, se sabía lo que iba a pasar. Último titular de hoy, según Infobae y otros medios alternativos, la reunión que iba a haber en la CELAC,
este jueves se canceló por supuestamente haberse superado la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Eso es totalmente falso. Recordemos que esta reunión programada por Gustavo Petro con los países de la CELAC era para ver la crisis que estaban afrontando todos los países que se estaban viendo amenazados por el gobierno actual de Trump. Van a encontrar cosas como que esta señora, presidenta de Honduras, fue la que canceló porque ya se había superado el impasse. En otros titulares van a encontrar de que Honduras canceló la reunión de la CELAC por el conflicto entre Colombia y Estados Unidos, o sea, que todavía existe. Pero al final la reunión no se dio porque esta fue cancelada por falta de consenso. Según la carta que se envió, dice que hubieron como países, y también lo que se sabe por medios oficiales, hubieron países que se opusieron a ir a eso porque no les convenía. Entre esos Argentina, Ecuador y otro más por ahí. Obviamente estos dos países lo hacían o no tenían concordancia con esta reunión porque a ellos les conviene lo que haga Estados Unidos porque creen que van a recibir algo a cambio. De hecho, Argentina con su presidente Milei, que le lambonea allá y le lame las suelas, ya recibió su buena retribución por parte del gobierno de Estados Unidos. Resulta que un fallo de la Corte de Estados Unidos habilita embargos por 310 millones de dólares contra Argentina. Aquí ustedes pueden ver la fecha para que vean que no estoy mintiendo. Así es. Argentina trató de hacer una apelación contra estos embargos, pero Estados Unidos no se lo aprobó. Ahora estos activos soberanos por 310 millones de dólares serán sacados de los depósitos del Banco Central de la República Argentina y la Reserva Federal de Estados Unidos, Alemania y Suiza. Aquí ustedes pueden leer que obviamente son bonos Brady del 90 que vencieron en 2023 y que en octubre del año pasado, o sea, gobierno de Milei, pues no hicieron nada tampoco para solventar eso, y la Corte Suprema Británica también falló en contra de Argentina para pagar 1.300 millones de euros. O sea, ustedes pueden leer todo esto y se van a dar cuenta que están jodidos. Entonces, felicitaciones a la Argentina por ese gran logro con el gobierno Trump. Al señor Milei no le sirvió para nada presentarse allá, maquillarse y lambonear. Al final les resultaron cobrando. Y espero que entiendan que cuando se habla de los intereses de Estados Unidos, que es lo que está predicando el señor Donald Trump, des en cuenta que es para ellos, para mejorar su economía, su país. El resto para ellos no existen. Ellos nos ven y nos perciben como una plaga y como gente inferior. Lo dejo hasta aquí con esas noticias. Espero que les hayan gustado para que estén informados y no caigan en las mentiras de la oposición de este país. Ya saben, como siempre les digo, lean e investiguen. Y no siendo más, pues, nos vemos.